Listo, compañero, grabando. Pues voy a proceder a abrir la sesión. Buenos días a todos. El día de hoy corresponde a la Comisión de Derecho Penal llevar a cabo esta sesión de educación continua de la Barra Mexicana de Abogados en el capítulo Sinaloa. Y con mucho gusto les damos la bienvenida a esta videoconferencia, a esta sesión virtual. El día de hoy agradecemos la presencia en esta videoconferencia de nuestra presidenta del capítulo Sinaloa, la licenciada o maestra María Amparo Verdugo, así como del vicepresidente del capítulo Sinaloa, el licenciado y amigo Braulio Leiva, de nuestro compañero y amigo Marco Antonio Aramburo, demás compañeros barristas del capítulo Sinaloa. También damos la bienvenida y agradecemos que una vez más nos acompañen algunos compañeros barristas de otros capítulos de la República. Y también tenemos algunos invitados que no son barristas y que se han sumado el día de hoy a nuestra conexión. Y sobre todo, dar las gracias a nuestro ponente, al licenciado Gerardo Hostos Rincón Gallardo. Bienvenido, licenciado, buenos días. Para muchos es una cara conocida, compañero barrista, un joven abogado muy preparado, conocedor del tema. Nos hizo el favor el licenciado Marco Aramburu de ponernos en contacto con él para poder invitarlo el día de hoy a que comparta sus conocimientos con el panel aquí del capítulo Sinaloa. Enhorabuena, licenciado, bienvenido sea usted. El tema del día de hoy es precisamente los delitos fiscales como delito fin en delincuencia organizada. De entrada, es sumamente interesante o impactante el título de este tema a desarrollar. Por un principio, los delitos fiscales, que son un coco y que están de moda. Y al final de la oración, pues tenemos el impactante enunciado del delito de delincuencia organizada. Y si sumamos ambos aspectos, pues se hace una combinación muy explosiva que a aquel licenciado le tocará ahorita desmenuzar para conocimiento de todos los que nos encontramos conectados el día de hoy. Previo a ceder el micrófono a nuestro compañero invitado, Gerardo Hostos, me voy a permitir dar alguna breve semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, especialista en Derecho Penal por la Escuela Libre de Derecho, obteniendo el reconocimiento de tesis laureada por el trabajo titulado La autocorrección fiscal como comportamiento postdelictivo. Es especialista en el sistema acusatorio adversarial por la Escuela Libre de Derecho y especialista en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana. Cuenta con diversos diplomados en materia de lavado de dinero, amparo contra normas penales y derecho penal fiscal. Coordinador de la Comisión de Lavado de Dinero de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Su práctica de más de 10 años se ha enfocado principalmente en la defensa de delitos fiscales y financieros, patrimoniales, de propiedad intelectual y de servidores públicos y contra la administración pública, así como en la defensa de bloqueos de actos, servicios y operaciones bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Asesor y colitigante en materia contenciosa, administrativa, civil y mercantil, asesor corporativo en compliance y asesor en prevención de lavado de dinero. Pues, sin mayor preámbulo, bienvenido, licenciado Gerardo. Creo que muchos van a querer el teléfono de licenciado, ¿verdad? Sirve tenerlo a la mano. Y pues, le cedo el micrófono y el panel es todo suyo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Les agradezco el interés de conectarse a esta sesión en sábado en la mañana. Espero que no estén muy crudos y podamos disfrutar. Yo no compartiré conocimientos, yo lo que compartiré son mis puntos de vista y opiniones sobre este tema que, como bien dices, suena sumamente agresivo desde el título. Le doy las gracias al licenciado Alberto Lizárraga, a la licenciada Erika Castro,
al licenciado Braulio Leiva, a la licenciada Amparo Verdugo por la invitación y en especial a mi querido amigo el licenciado Marco Antonio Aramburu por considerarme como ponente. El tema que hoy nos ocupa es un tema de gran trascendencia para el futuro del control constitucional en México. Todos hemos estado escuchando en redes sociales que en los próximos días es probable que la Suprema Corte declare la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Esta premisa, en mi opinión, es totalmente errónea. La Constitución no puede ser declarada inconvencional, así como los tratados internacionales de derechos humanos tampoco pueden ser considerados inconstitucionales. Los derechos humanos, independientemente de su fuente, ya sea que se encuentren reconocidos en tratados internacionales o en la Constitución Federal, conforman un mismo bloque de derechos que se integran a la Constitución y gozan de supremacía constitucional. Hemos escuchado también que los tiempos en los que la Suprema Corte decidió finalmente discutir sobre este aspecto son tiempos más políticos que jurídicos. El jueves pasado se celebró una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otros contra México. En dicha audiencia fungió como perito experto el ministro en retiro, Cosío, quien desde la contradicción de tesis 293/2011 emitió un voto particular oponiéndose al reconocimiento de las restricciones constitucionales. Más adelante retomaremos este tema. Considero importante, antes de entrar en materia, hacer un breve recuento histórico de la política criminal que en materia de delitos fiscales se ha venido implementando, su desarrollo y su característica cada vez más agresiva en contra de los contribuyentes. En un principio, las conductas de evasión o elusión fiscal eran consideradas únicamente como faltas administrativas. Quien las realizaba podía ser acreedor a multas, actualizaciones, recargos, todo en la vía del procedimiento administrativo. El primer antecedente relevante que tenemos en materia de delitos fiscales lo encontramos en la Ley Penal de Defraudación Impositiva, promulgada el 26 de diciembre de 1947. La ratio legis de esta ley, tal como lo señala la exposición de motivos, era la necesidad de establecer medidas más agresivas ante la necesidad de combatir la evasión fiscal, toda vez que hasta ese momento las medidas de carácter administrativo habían resultado insuficientes para controlar la evasión fiscal. Los estudiosos de la época, principalmente expertos en materia penal, realizaron severas críticas a esta ley. Consideraban ya desde 1947 que tipificar como delito conductas de elusión tributaria resultaba desproporcional, resultaba excesivo y sobre todo rompía con un principio fundamental, el principio de independencia de la vida. El proceso penal tiene como objeto principal el conocimiento de la verdad y sancionar a quien resulte culpable por la comisión de un delito. En cambio,
el procedimiento administrativo tenía como finalidad recaudar de manera coactiva las contribuciones omitidas. Resulta importante destacar el artículo 6 de la Ley Penal de Defraudación Impositiva. En este artículo se estableció la prohibición de imponer sanción económica en el proceso penal seguido por delitos fiscales. La razón de esta prohibición precisamente estriba en que la facultad de obtener el cobro coactivo queda expedita en favor de las autoridades administrativas. Con la abrogación de esta ley, se incluyó un capítulo de delitos en el Código Fiscal de la Federación. El artículo 94 establecía, en congruencia con el artículo 6 de la ley abrogada, expresamente que la autoridad judicial no podría imponer sanción pecuniaria alguna en procesos por delitos fiscales, toda vez que esa facultad quedaba expedita a las autoridades hacendarias. Sin embargo, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006, fue derogado el artículo 94 del Código Fiscal. Desaparece la prohibición expresa de imponer sanción pecuniaria en el proceso penal. La discusión legislativa que tuvo como consecuencia derogar el artículo 94 surgió como una reacción por parte del Poder Legislativo hacia una jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se declaraba la inconstitucionalidad del artículo 92, párrafo cuarto. Este artículo exigía como condición para acceder a la libertad provisional bajo caución que los imputados por delitos fiscales garantizaran el pago de las contribuciones omitidas con sus actualizaciones y recargos. La Suprema Corte consideró que esta disposición era inconstitucional, tomando en cuenta que si existía una prohibición para condenar al pago de la reparación del daño, resultaba incongruente e inaceptable que dicho concepto fuera garantizado como un requisito para acceder a la libertad provisional bajo caución. La reacción del Poder Legislativo fue derogar el artículo 94 y esto tuvo dos efectos inmediatos. El primero de ellos, permitir que las autoridades judiciales impongan sanción pecuniaria en procesos instruidos por delitos fiscales. Y la segunda consecuencia fue habilitar nuevamente el artículo 92, párrafo cuarto, para exigir como requisito de la libertad provisional que quedara garantizado el pago de las contribuciones omitidas. Estos cambios legislativos demuestran cómo ha ido transitando la política fiscal hacia un enfoque cada vez más agresivo en contra de los contribuyentes. La política fiscal ha estado caracterizada por velar de manera ciega y exclusiva en favor de los intereses del fisco. Posteriormente, en el año 2013, se crearon nuevas facultades de gestión en favor de las autoridades fiscales. Ya existían las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, entre ellas la de recabar las pruebas para comprobar delitos fiscales. A partir del 2013
se le dieron más dientes a la autoridad fiscal con facultades de gestión. Me refiero al procedimiento establecido en el artículo 69 bis del Código Fiscal de la Federación, que tiene como finalidad detectar a los contribuyentes que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. La Suprema Corte ha sostenido que este procedimiento tiene como única finalidad detectar a los contribuyentes que se dedican al tráfico ilícito de comprobantes fiscales. Este no es un procedimiento recaudatorio. Si la autoridad quisiera recaudar las contribuciones omitidas, necesariamente tiene que ejercitar sus facultades de comprobación. Sin embargo, a través de este procedimiento se pueden generar varias consecuencias para los contribuyentes que incurran en estos listados, entre ellas la cancelación de los certificados de sello digital. Esto implica la muerte fiscal y financiera para el contribuyente. Una vez que son cancelados los sellos, el contribuyente no puede realizar ningún tipo de operaciones comerciales, además de que queda estigmatizado socialmente y dentro de su círculo de competencia económica. De la mano de esta reforma, se creó también un tipo penal previsto en el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación. Este artículo sanciona a quien expida, enajene o adquiera los comprobantes fiscales. El artículo 113 ha sido objeto de diversas reformas hasta transitar hacia el actual artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, que por cierto fue uno de los que se incluyeron en la reforma de 2019 al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Para el legislador federal, quien enajene, adquiera o expida estos comprobantes fiscales, conocidos coloquialmente como facturas falsas, será considerado en ciertas circunstancias como miembro de la delincuencia organizada. Otro de los cambios o movimientos agresivos que ha tenido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es que ha utilizado el procedimiento penal como su vía predilecta para generar terror y obtener el cobro coactivo de las contribuciones omitidas. Retomo aquí la importancia que tiene en un Estado democrático de derecho el principio de independencia de la vía. No puede confundirse la naturaleza que tiene el procedimiento administrativo con la que tiene el procedimiento penal. El principio de independencia de la vía se relaciona de manera directa con el principio non bis in idem previsto en el artículo 23 de la Constitución Federal. Lamentablemente, ya existe pronunciamiento de nuestra Suprema Corte que no se infringe el principio non bis in idem, curiosamente, por esta independencia de la vía. Sin embargo, en mi opinión, el hecho de iniciar dos procedimientos, aunque sean de naturaleza distinta, en contra de una misma persona por el mismo hecho, sí produce una afectación al principio non bis in idem. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un tribunal mucho más avanzado, vanguardista, progresista que nuestra Suprema Corte, ha emitido ya pronunciamientos al respecto, concluyendo que el principio non bis in idem protege al gobernado de la prohibición de doble juicio, aunque sean de distinta naturaleza.
se ha convertido entonces en la vía predilecta del procedimiento penal para recaudar contribuciones. Parece ser que otro de los principios que ha quedado en el olvido es el principio de última ratio. Esto lo vemos claramente reflejado, ya para entrar en materia, con el paquete de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2019. A este paquete de reformas he tenido a bien denominarlo como miscelánea penal fiscal del enemigo. Merece críticas enérgicas este paquete de reformas por apartarse de los más elementales derechos fundamentales, además de ser contrario a una política criminal de carácter especial, caracterizada por ser excepcionalísima. El derecho penal del enemigo, a grandes rasgos, tiende a la reducción de garantías con el pretexto de combatir los delitos más violentos de consecuencias transfronterizas, cuya investigación resulta especialmente compleja y peligrosa para las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia. En estos delitos se considera al imputado como un enemigo del Estado y no como un sujeto de derechos. Las modificaciones incluidas en este paquete de reformas que mayor crítica merecen son las realizadas a la Ley de Seguridad Nacional y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Con las reformas a la Ley de Seguridad Nacional se considera, en ciertos casos, a los evasores fiscales como personas que atentan contra la seguridad de la nación. Y en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que ahorita vamos a entrar a las implicaciones que tiene esta reforma, se les considera en automático por un centavo más, porque se refiere a un monto específico, la inclusión como delito de delincuencia organizada, como miembros de la delincuencia organizada. Me queda claro que esta reforma constituye un fraude a la Constitución. Me atrevo a decir lo anterior porque antes de que se promulgara este paquete de reformas, una sección parlamentaria intentó reformar el artículo 19 de la Constitución para incluir a los delitos fiscales dentro del catálogo numerus clausus de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa no es otra cosa que poner en la cárcel a los procesados sin análisis de riesgos, sin atender a los principios de necesidad, proporcionalidad, idoneidad de la medida, dejando en el olvido el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato. Se buscó incluir a estos delitos, pero no se alcanzó la mayoría calificada que requiere una reforma constitucional. No se dieron por vencidos. Optaron por modificar leyes secundarias cuyo quórum de votación es menor para alcanzarlas y de esa manera incluir a través de una fórmula indirecta a los delitos fiscales en ese catálogo del artículo 19 constitucional. Esta estrategia legislativa constituye claramente un intento de fraude a la Constitución Federal, con la única intención de llevar a los imputados por delitos fiscales a prisión automática. El legislador desbordó
los límites del jus puniendi, aterrizando en el derecho penal del enemigo. A partir de la entrada en vigor de esta reforma, quienes fueran investigados por delitos fiscales serían considerados como enemigos del Estado y su tratamiento como tal estaría caracterizado por una indeseable reducción de sus derechos fundamentales. Hablar de delincuencia organizada tiene implicaciones muy graves. No solamente se encuentra previsto como uno de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es considerado como un delito en sí mismo. El solo hecho de pertenecer a una organización de 3 o más personas que realizan conductas de manera reiterada o permanente para cometer delitos, se considera en sí mismo como delito. Por lo tanto, las implicaciones son muchas. Voy a enunciar algunas de las que considero más graves en este régimen. La primera, el incremento de penas atendiendo a las reglas del concurso de delitos. Se imponen las reglas del delito fin, las penas del delito fin, perdón, y las penas por el solo hecho de ser miembro de la organización. Excepciones al principio de publicidad en las audiencias, duplicidad del plazo de prescripción, arraigo para poder investigar. Esto tiene una repercusión particularmente grave. Tratándose de delitos contemplados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se faculta al Ministerio Público a detener a través del arraigo para poder investigar, cuando en el régimen común o régimen ordinario tiene que ser al revés. Primero se investiga y después se detiene. Hay empleo de técnicas especiales de investigación, como los testigos protegidos, los agentes encubiertos, la posibilidad de geolocalización en tiempo real. Esto constituye una medida altamente invasiva al derecho a la privacidad. Centros especiales de reclusión de máxima seguridad, exclusión de beneficios preliberacionales, reglas especiales de valoración de la prueba que son contrarias a los principios de inmediación y contradicción reconocidos en el artículo 20 de la Constitución. La propia Constitución establece una excepción a estos principios integradores del proceso penal acusatorio, tratándose de delincuencia organizada. Se permite la incorporación en juicio de registros de investigación sin la posibilidad de que el imputado o su defensa puedan controvertirlos. Y quizás una de las más graves implicaciones de este régimen es la extinción de dominio. La extinción de dominio es un proceso autónomo al proceso penal, cuya naturaleza es civil y puede llegar a ser particularmente grave porque no se requiere de la existencia de una sentencia condenatoria para que proceda la extinción de dominio. Basta con que exista un hecho ilícito relacionado con, entre otros delitos, delincuencia organizada, para que proceda la extinción de dominio. Como pueden ustedes ver, el legislador federal creó un monstruo con su intención de llevar al catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa los delitos fiscales. Creó un verdadero monstruo exclusivo de un régimen especial, extraordinario, que debe de ser aplicado en los delitos más graves, violentos, con consecuencias transfronterizas,
para quienes adquieren comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Es evidente, a partir de todas las implicaciones a las que nos hemos referido, que estamos en presencia de un auténtico régimen penal diferenciado, caracterizado por la reducción de garantías más elementales. Todo ello para provocar terror a los contribuyentes. Es por eso que, en mi opinión, este paquete de reformas debe de ser recordado como la miscelánea fiscal del enemigo. Afortunadamente, en el proyecto de sentencia que será discutido el lunes por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se propone declarar la inconstitucionalidad del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ojo con esto. Para poder declarar la inconstitucionalidad del artículo 167, se requiere como paso previo realizar un control del artículo 19 constitucional. Si nosotros analizamos el artículo 167 a la luz del artículo 19, no es inconstitucional. Simplemente es un reflejo de los delitos que se encuentran ya previstos en este catálogo. Y aquí es donde han estado circulando opiniones con las que no comulgo, de que la Suprema Corte va a declarar la inconvencionalidad del artículo 19. Esto no es cierto. El proyecto, estaremos pendientes de lo que opinen los demás ministros, pero el proyecto propone dejar atrás la contradicción de tesis 293/2011, en la que se le dio prevalencia a las restricciones constitucionales a través de una fórmula de razonabilidad, una fórmula de compatibilidad con el bloque de constitucionalidad en su conjunto, integrado por derechos fundamentales de doble fuente. Luego, entonces, no es que se esté declarando la inconvencionalidad del artículo 19 constitucional, simplemente tiene que ser interpretado de conformidad con el parámetro de regularidad en su conjunto, además de los principios hermenéuticos que tenemos en el artículo primero, específicamente el principio pro persona. Le voy a pedir al licenciado Marco que nos apoye compartiendo un criterio que deriva precisamente de la contradicción de tesis 293/2011, en el que la propia Suprema Corte reconoce que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias en México siempre y cuando sean más favorables a la persona. En mi opinión, esa es la clave para solucionar una aparente antinomia entre el artículo 19 constitucional y los tratados internacionales. Pueden existir estas antinomias y la manera de resolverlas es aplicando el principio pro persona. No se requiere declarar nada inconvencional y tampoco nada inconstitucional, porque tanto la Constitución como los tratados en materia de derechos humanos son ley suprema. Le pediría al licenciado Marco que nos apoye compartiendo esta tesis jurisprudencial. Si se aprueba este proyecto de sentencia, seremos testigos de una decisión, pero mejor la tesis, Marco. O sea, nada más con el número de registro digital en el semanario. Un segundo, maestro. Igual aquí la estoy... Sí, no te preocupes. Si se llega a aprobar esta sentencia el lunes por el Pleno de la Suprema Corte, vamos a ser testigos de una decisión histórica. Quizás una de las más importantes en la historia de la Suprema Corte.
Cuando se discutió la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, el ministro José Ramón Cosío emitió un voto particular en el que se opuso de manera categórica a dar mayor prevalencia a las restricciones constitucionales. ¿Por qué? Al dar prevalencia a las restricciones constitucionales, se está poniendo nuevamente a la Constitución por encima de los tratados internacionales. Y eso resultaba totalmente incongruente a lo que discutieron los ministros desde entonces, y el lunes tendrán la oportunidad de discutir nuevamente. En esta contradicción de tesis, y se está retomando en el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 130, diagonal 2019, y su acumulada 136 de 2019, se dice en resumen que los derechos humanos previstos en la Constitución y los derechos humanos previstos en los tratados internacionales no se relacionan entre sí en términos jerárquicos. Por ello, dar prevalencia a una restricción constitucional es desnaturalizar por completo la teoría del bloque de constitucionalidad. Si no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, aunque la Constitución establezca una restricción, se tiene que atender al parámetro de regularidad en su conjunto. Regresando al tema de las reformas que se hicieron a la Ley de Seguridad Nacional y a la ley contra la delincuencia, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, es importante hacer un breve recuento también de los orígenes que tuvo esta regulación específica en el ordenamiento jurídico mexicano. En el proyecto de sentencia se concluye que las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada contravienen, 1, el principio de última ratio, y 2, que tampoco encuentran sustento en la lógica constitucional de la materia. Esto tiene una importancia especial por un error que cometió el constituyente permanente en la reforma de 8 de junio de 2008. Primero quiero hablar de los antecedentes internacionales para empezarnos a acercar a las conclusiones y abrir un poco de debate. La regulación en materia de delincuencia organizada se fue gestando con motivo de la preocupación internacional de combatir de manera más enérgica ciertos delitos graves cuyos efectos trascienden a las fronteras de los estados. Se habla entonces de delincuencia organizada transfronteriza. El primer esfuerzo internacional importante que se vio plasmado ya en un acuerdo de carácter convencional lo encontramos en la Convención de Viena de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, celebrado en Viena en 1998. Posteriormente, se firmó una declaración política y plan de acción mundial de Nápoles contra la delincuencia transnacional organizada. Y finalmente, quizás el instrumento más importante hoy en día es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo. Estos instrumentos de derecho internacional público expresaron la necesidad de combatir y desarticular a organizaciones creadas ex profeso para realizar
conductas transfronterizas graves que ponen en peligro la estabilidad, la seguridad y la paz de las naciones. El bien jurídico que se buscó proteger al tipificar la delincuencia organizada en estos tratados internacionales era la estabilidad y la seguridad de las naciones. Se expresaron delitos que socavan estos bienes jurídicos, tales como el terrorismo, el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas. El objetivo central de estos instrumentos internacionales era combatir a quienes violan gravemente derechos humanos. Por lo tanto, como enemigos del Estado, se les considera como una prioridad que requiere el esfuerzo de todos los estados en su conjunto. Me quiero detener un momento en el error que cometió el constituyente permanente con la reforma de 8 de junio de 2008. Esta reforma implementó en México el sistema penal acusatorio. La necesidad de modificar el sistema era, entre otras, una mayor protección de los derechos humanos, tanto de las víctimas como de los imputados. Sin embargo, en esta reforma se modificó el artículo 16 de la Constitución y en su párrafo 9 se incluyó una definición de lo que debe entenderse como delincuencia organizada. Esto, en mi opinión, fue un error porque el texto constitucional únicamente debe de establecer reglas, más no definiciones, y mucho menos en materia penal. El párrafo 9 del artículo 16 contiene un tipo penal, el tipo penal constitucional de delincuencia organizada, aspecto que retomaré al terminar mi conclusión, porque tiene implicaciones también muy graves. No desconozco que el Estado, para el cumplimiento de sus fines, requiere de la contribución que aporten los gobernados para poder sufragar el gasto público. Esta obligación se encuentra reconocida en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal. Sin embargo, no podemos comparar el daño que puede causar un delito fiscal con el daño que causan delitos como el terrorismo, el tráfico de armas o el tráfico de personas. Los delitos fiscales ciertamente causan una afectación a la debida recaudación de contribuciones. Los delitos de terrorismo, tráfico de armas, tráfico de drogas, son delitos que atentan contra muchos bienes jurídicos, no solamente contra la estabilidad de la nación, sino también contra nuestra seguridad como ciudadanos. Ponen en peligro nuestra vida, nuestra salud. Claramente no se requiere ser experto en derecho para poder distinguir de manera lógica la diferencia cualitativa entre estos delitos. En un Estado democrático de derecho, como es México, el eje rector siempre debe de ser la protección de los derechos fundamentales. Los contribuyentes tienen derechos fundamentales. Aunque se encuentren involucrados en un procedimiento administrativo o en un procedimiento penal, deben de gozar siempre de las garantías judiciales. La presunción de inocencia, ni hablamos, ha quedado en el olvido en México. Esperemos que eso cambie con la discusión que van a tener los ministros el lunes.
Pero no es el único derecho fundamental que entra en juego. Entra también el debido proceso, el derecho a una defensa adecuada, el derecho a la igualdad de armas. En el régimen de delincuencia organizada definitivamente no hay una igualdad de armas. Se le da a la autoridad un arsenal de guerra para combatir estos delitos, bajo la premisa de que el delincuente tiene su propio arsenal de guerra, pero no hay un fair play ya en juicio. En el proyecto de sentencia, de manera muy atinada y clara, se señala que la inclusión de los delitos fiscales en el régimen de delincuencia organizada atenta contra el principio de ultima ratio, por virtud del cual el jus puniendi tiene que ser la última opción, únicamente cuando sea absolutamente necesario, y otras ramas idóneas y menos lesivas, como puede ser la vía administrativa, no puedan ser eficaces para la tutela de los valores más elementales, es que se puede recurrir al jus puniendi. El principio de ultima ratio no escapa al régimen especial de delincuencia organizada. Al contrario, este régimen excepcionalísimo adquiere su caracterización más estricta y limitada en el empleo del derecho penal, por lo que exige una rigurosa justificación de razonabilidad y necesidad. Como lo comenté al principio de la sesión, la política fiscal ha ido evolucionando en su agresividad en perjuicio de los contribuyentes. Hoy en día, la Secretaría de Hacienda se encuentra armada con facultades de comprobación, facultades de gestión. Se le ha llegado a reconocer como víctima de delitos fiscales, cuando en realidad no es víctima de los delitos fiscales. Es el titular del requisito de procedibilidad para que se pueda iniciar una investigación por delitos fiscales. Pero el daño que se causa con un delito fiscal no es en contra de la hacienda pública. Reconocerlos como víctimas tiene varias implicaciones. Tiene procedimientos de cobro coactivos, procedimientos en los que tienen la posibilidad de cancelar los certificados de sello digital. Y otra de las herramientas que les ha dado, que también considero particularmente grave, se encuentra en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, que prevé la posibilidad de decretar providencias precautorias para garantizar el pago de las contribuciones omitidas, actualizaciones y recargos. Y si el imputado no puede garantizar estas providencias precautorias, se le impondrá en automático la medida cautelar de garantía económica. Esta herramienta que se otorga a las autoridades fiscales en el proceso penal es contraria a la naturaleza de las medidas cautelares en el proceso penal acusatorio. La única finalidad que tienen las medidas cautelares en un proceso penal de corte acusatorio es la de garantizar los riesgos procesales, que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia, que no se obstaculice el desarrollo de la investigación y proteger a las víctimas u ofendidos de los delitos. Las medidas cautelares no tienen como finalidad garantizar la reparación del daño. Inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre la inconvencionalidad que tiene el imponer una medida cautelar que exija garantizar la reparación del daño, porque en ocasiones no es asequible para los imputados, mucho menos tratándose de delitos fiscales en los que se incluyen conceptos exclusivamente administrativos como son las actualizaciones y recargos.
No digo que no existan mecanismos y que sea necesario en procesos penales ordinarios garantizar el daño a las víctimas. El propio Código Nacional de Procedimientos Penales contempla estas providencias precautorias, pero tienen un tratamiento específico. En este artículo, una vez más, a través de una estrategia legislativa fraudulenta, se buscó integrar en un mismo concepto a la providencia precautoria y a la medida cautelar. Y si el imputado no la puede pagar, ¿cuál será la consecuencia? El incumplimiento de la medida y luego entonces que se le imponga la prisión preventiva justificada. Retomando el tema de la modificación que se hizo al artículo 16 constitucional. Vamos a regresarnos un poquito a cuándo fue promulgada la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Esta ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación en 1996. Esto es particularmente importante. En esta ley se define como delincuencia organizada la organización de hecho de 3 o más personas que en forma permanente o reiterada acuerdan realizar o realizan conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos enlistados. Para tratar de explicar este punto de la forma más sencilla, quiero destacar que en la ley federal se considera como delincuencia organizada la pertenencia a la organización y el acuerdo para cometer delitos. El acuerdo para cometer delitos es lo que se está sancionando como delincuencia organizada. Sin embargo, en la Constitución quedó definida de manera distinta. En la Constitución se exige que se cometan delitos. El tipo penal constitucional es un delito de resultado, mientras que el tipo penal federal es un delito de peligro concreto. El legislador federal se encontraba obligado a realizar las modificaciones para adecuar el contenido de la ley al contenido del párrafo 9 del artículo 16 constitucional. Sin embargo, hasta el momento esto no ha ocurrido, por lo que concluyo que atendiendo al principio de supremacía constitucional y tomando en consideración que el artículo 16 establece un tipo penal, mientras no se cometan los delitos enlistados en el artículo 2, no podrá sancionarse a los miembros de una organización por ese solo hecho, toda vez que la ley debe de ser interpretada de conformidad con la Constitución y no a la inversa. Este es un tema complejo que nos da para hablar inclusive en otra sesión. Por ahora les dejo esa reflexión. El tipo penal constitucional exige como resultado la comisión de los delitos previstos en la ley, mientras que la ley únicamente sanciona el solo hecho de pertenecer a la organización. De hecho, las conductas a las que se refiere la ley federal son conductas previas a los delitos. Lo que se sanciona es el acuerdo para realizar conductas que por sí o unidas a otras tengan como finalidad la comisión de delitos. La clave está en el acuerdo para realizar conductas y en la finalidad. Ahí podemos nosotros concluir que se trata de un delito de peligro concreto, mientras que la definición constitucional
sí exige que se cometan estos delitos. Si me lo permite el licenciado Marco, les voy a recomendar un libro en el que el maestro Rodolfo Félix desarrolla con mucho acierto este particular tema. El libro se llama La Reforma Penal Fiscal Comentada. Es una publicación de Tirant Loblanche, coordinada por nuestro primer vicepresidente, Víctor Olea Peláez, y el abogado general de la barra, Francisco Riquelme Gallardo. Hay un capítulo que se llama Un centavo hace la diferencia, empresario o delincuente organizado. Les voy a leer un párrafo porque es un tema complejo. Espero que con este párrafo les quede claro. En el texto del hoy párrafo 9 del numeral 16 constitucional, a pesar de ser considerados como miembros de la delincuencia, las personas organizadas de hecho en 3 o más para cometer los delitos de la ley, no se prevé que los integrantes de la organización se sancionen como miembros de delincuencia organizada por ese simple hecho de pertenencia a la organización. Por el contrario, esto sí acontece en el artículo 2º, primer párrafo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pero condicionado a que lo sea para realizar conductas previas a los delitos del artículo de dicha ley. Estás en silencio, Gerardo. Perdón. En conclusión, esperemos que se apruebe el proyecto de sentencia el lunes por mayoría de 8 votos para que sea declarado inconstitucional el régimen de delincuencia organizada contra delitos fiscales. Claramente no son cualitativa ni cuantitativamente compatibles, toda vez que los bienes jurídicos son distantes, los que se buscan proteger con el esfuerzo internacional y los que tutela un delito de carácter eminentemente fiscal. Espero haber sido claro con mi exposición. Les agradezco nuevamente el honor que me hacen de estar con ustedes y no sé cómo sea la dinámica, si quieren hacer preguntas, si alguien quiere participar, compartir sus puntos de vista. Muchas gracias, licenciado Gerardo. Pues la verdad que aparte de tu modestia al inicio de esta sesión, lógico es que eres una persona que estás muy capacitada, muy estudiada el tema, tienes un gran manejo del mismo y muestra de ello es que en el propio chat, que es el medio para formular las preguntas y que al final de la sesión podamos a hacértelas saber, pues no hay preguntas, amigo. El tema ha sido expuesto de manera clara. Creo que coincidimos. Lo que hay son felicitaciones para ti por la forma tan amena, tan ligera de poder transmitir el conocimiento y tu experiencia. Te lo agradezco. Agradezco tu tiempo. Bueno, por aquí ya hubo un valiente. Omar Eduardo Suárez Piña dice: felicitaciones para el maestro Gerardo Hostos, excelente ponencia. Por otra parte, respecto a lo que ha mencionado del non bis in idem, que se viola por el principio de independencia de la vía, ¿cuál pudiera ser la defensa actual de un imputado en contra de dicha violación a los derechos humanos cuando la autoridad fiscal aplica ambas? Es decir, cuando se van por las dos vías. Sí, creo que para dar contestación a esta respuesta tenemos que analizar los alcances que tiene el principio non bis in idem. Este principio tiene 2 vertientes. Su vertiente procesal, que conlleva la prohibición
de iniciar dos procesos por los mismos hechos, principio que resulta congruente también con el principio procesal de continencia de la causa. Por un hecho se tiene que abrir un expediente y nada más. Y está la vertiente sustantiva del principio non bis in idem, que conlleva la prohibición de imponer dos sanciones por los mismos hechos. La tangente por la que se han salido en México, a la luz del principio de independencia de la vía, es que tanto los procesos como las sanciones tienen una naturaleza distinta. Mientras en la vía fiscal se busca el cobro coactivo de las contribuciones, en la vía penal se busca imponer una pena de prisión a quien es declarado culpable en sentencia por la comisión de un delito. Lamentablemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no recuerdo ahorita el caso, pero ya dictó una sentencia en la que sostuvo que no se viola el principio non bis in idem cuando se inician procedimientos de carácter distinto. Por eso, al inicio de la plática, yo hice alusión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, yo considero que esto todavía no es una decisión tomada, una decisión inamovible. Yo espero que podamos seguir progresando en la protección de los derechos fundamentales y que pueda existir más adelante una ventana para que se proteja con mayor rigor este principio. De lo que sí estoy convencido es que, si bien es cierto con el criterio de la Corte Interamericana y por ahí hay una jurisprudencia de un pleno de circuito, se pueden iniciar los dos procesos. Yo creo que si en la vía administrativa ya se hizo efectivo el crédito fiscal o se encuentra debidamente garantizado, entonces ya no se podría imponer la sanción pecuniaria en el proceso penal. Si bien es cierto, se derogó el artículo 94 del Código Fiscal de la Federación, imponer sanción pecuniaria en las dos vías sí resultaría en una sanción excesiva, desproporcional, y se estaría sancionando dos veces la misma conducta. Entonces, si bien queda abierta la puerta para imponer la pena de prisión paralelamente al procedimiento administrativo, yo creo que por lo que respecta a la reparación del daño, únicamente podría imponerse una sola sanción. Muchas gracias, Gerardo. Francisco Riquelme Gallardo, felicidades a los organizadores y al expositor. Edgar Beltrán, felicitaciones por la exposición. David Ranferi Lizárraga dice, se hablaba de un monto específico de un crédito fiscal para categorizar a un contribuyente como miembro de la delincuencia organizada. ¿Cuál es este monto? Y por otra parte, ¿cuál es el criterio y o plazo para determinar la prisión preventiva a un contribuyente derivado de la omisión de pago de sus impuestos, una vez comprobado que dicha omisión es ocasionada por una situación de carácter comercial o mercantil, como una insuficiencia de flujo efectivo, bancarrota, cuentas bancarias inhabilitadas, etcétera? Felicitaciones al expositor, muchas gracias. Son creo que dos preguntas importantes. Estoy buscando el monto específico, no sé si alguien me puede echar la mano. Son como 8 millones y pico, pero más que el monto, yo quiero aquí nada más aclarar. No se requiere que exista un crédito fiscal por ese monto acorde a la reforma de 2019 para considerar el delito fiscal como delito de delincuencia organizada. Sin embargo, este es otro de los problemas en los que se metió el legislador, porque para poder afirmar que un delito fiscal rebasa ese umbral, necesariamente se tienen que ejercitar facultades de comprobación. Y lo más delicado o lo más incongruente, no se dieron cuenta los legisladores, pero
Al considerar que cuando se rebase ese monto se considera como delincuencia organizada, lo que hicieron fue dejarlo de considerar como delito fiscal y considerarlo como delincuencia organizada en su modalidad de fraude fiscal. Es decir, las defraudaciones que no rebasan ese monto seguirán con el tratamiento de delito fiscal. Las que sí lo rebasan dejan de ser defraudación fiscal y se convierten en automático con la fórmula empleada por el legislador como delincuencia organizada en su modalidad de fraude fiscal. No sé si quedó claro. Claro que sí, licenciado. Tengo el monto, y ahorita contesto lo de la prisión preventiva. El monto, por aquí lo tengo. Por eso el maestro Rodolfo Félix dice que 1 centavo hace la diferencia. No lo encuentro, pero son como 8 millones y cacho, y lo encuentran está en el artículo 2, fracción, a partir de la fracción octava, están las adiciones a los delitos fiscales. El tema de la prisión preventiva. Lo que buscó el legislador con esta reforma fue burlar el catálogo de delitos que la meritan en su modalidad automática, prisión preventiva oficiosa. Si se declara inconstitucional esta reforma el lunes, ya no podremos hablar de prisión preventiva oficiosa, eso habrá quedado atrás. Sin embargo, también se le está dotando a la autoridad fiscal de herramientas de las que no gozan las víctimas y los ofendidos de delitos ordinarios en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, porque establece la obligación de garantizar el monto de las contribuciones omitidas con actualizaciones y recargos. Y para ello no es necesario que exista un crédito fiscal. La Suprema Corte ha dicho que para poder formular una querella por delitos fiscales no se requiere culminar con la visita domiciliaria. Basta con que se tenga un dictamen técnico contable, que es el documento con el que tiene conocimiento la Secretaría de Hacienda de la posible comisión de un delito fiscal, para que pueda formular la querella. Una vez que el Ministerio Público estima que cuenta con los datos suficientes para formular una imputación, puede pedir esta combinación de providencia precautoria, medida cautelar, y la gravedad de esa fórmula radica precisamente en que si el contribuyente no cuenta con los medios para garantizar estas contribuciones, se le puede llegar a imponer la prisión preventiva justificada. Afortunadamente, existen también ya criterios de la primera sala en materia de providencias precautorias y medidas cautelares que establecen la prohibición de imponer la prisión preventiva por insuficiencia económica de los imputados, porque se estaría castigando anticipadamente a quien no cuenta con los medios para poder cubrir una garantía de carácter económico. El tema es que nos obligan como litigantes a plantear cuestiones de constitucionalidad ante el juez de control, porque las reglas están previstas en favor de la autoridad en el Código Fiscal de la Federación. Y sabemos que muchos procesos por delitos fiscales, además de que se inician de manera selectiva, también traen la mano pesada, en ocasiones atenta contra la imparcialidad y la independencia de los jueces, y se vuelve muy complicado defender este tipo de imputaciones. Esa es la verdadera gravedad del problema, y por eso
es tan importante la decisión que está por tomar la Suprema Corte, porque ya no va a dar lugar, siempre habrá lugar al arbitrio judicial, sobre todo con la prisión preventiva justificada, pero eliminar de tajo la prisión preventiva automática será una decisión histórica y considero que será progresiva y protectora de los derechos fundamentales, a pesar de algunos comentarios que por ahí he venido escuchando en las mañaneras. Muchas gracias, Gerardo. Sigo dando lectura aquí a los comentarios en el chat. Excelente ponencia, estimado maestro Gerardo Hostos, mi felicitación. Del licenciado Olin Moreno, dice: felicitaciones al ponente y a los organizadores de la ponencia. Gavino Aldana: mis felicitaciones al maestro y a los organizadores. Sumamente clara la exposición. Nos queda esperar los resultados de la Corte para este lunes. De Lorena Oyola, de la Barra Mexicana, capítulo Veracruz, que ella es la presidenta de ese capítulo, nos dice: excelente tema, un gusto oír la ponencia del maestro Gerardo Hostos. Felicidades al capítulo Sinaloa. Pedro Flores: excelente tema, muchas gracias al maestro Gerardo Hostos y demás organizadores. Mis felicitaciones por esta magnífica conferencia. Otro comentario de Edgar Beltrán dice: si me permiten, comparto una conclusión. En el poder, partidos van y vienen. Podrán cambiar la política del antecesor en todas las materias que les venga la gana: seguridad, impartición de justicia, educación, etcétera, excepto la tributaria. Ahí nunca se retrocede, solo se avanza, solo se perfecciona. La voracidad fiscal es el punto que tienen en común. Heriberto Ruiz López: buenos días, una excelente exposición. Un favor, ¿pueden proporcionar el nombre del libro y el autor? Gerardo, si nos hicieras el favor de repetir el dato de la obra que citaste. Lo escribo aquí en el chat: la reforma penal fiscal comentada de Tirantlo Blanche. Muchas gracias. Hay varios artículos en ese libro de distintos temas. Nada más mencioné uno, que es el que se ocupa de la delincuencia organizada, pero la verdad es un libro muy interesante. Los escritores exponen con muchísima claridad. Y perdón que te interrumpa, pero se me olvidó comentar algo que considero importante para que se puedan lucir en las redes sociales. Todo el mundo está hablando ahorita del caso García Rodríguez y otros contra México, que es el que está pendiente de resolución en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero no he visto en ningún lado que alguien haga alusión al caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco contra México. El 28 de noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó a México por la inconvencionalidad de la prisión preventiva. La única variante es que en este asunto se analizó la prisión preventiva conforme al sistema tradicional, en el que existía un catálogo de delitos graves y únicamente tratándose de delitos no graves, el Estado podía obtener el beneficio de la libertad provisional bajo caución. Sin embargo, las razones que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta sentencia son las mismas, que resulta contrario al principio de presunción de inocencia, al principio de necesidad, proporcionalidad, etcétera, el poner en prisión en automático a una persona atendiendo a un delito. No se puede meter a alguien a la cárcel por un delito, se tienen que analizar riesgos procesales atendiendo a cada caso en concreto. Entonces, ya existe una sentencia. El caso García Rodríguez confirmará estas razones aplicadas al sistema acusatorio. La novedad es que ahora también se van a pronunciar con respecto a la figura del arraigo.
pero ya existe una condena en contra de ellos. Muchas gracias, Gerardo. Leo el comentario de Marco Aramburu, dice, me uno a las felicitaciones por la excelente participación del ponente. Y una pregunta, ¿por qué razón señaló en el inicio de su plática por qué consideraba que la prisión preventiva oficiosa no es inconvencional? ¿Nos pudiera explicar a su ver por qué esto es así? Con mucho gusto voy a aclarar mi comentario porque a lo mejor no fui lo suficientemente claro. Definitivamente, la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. ¿Por qué? Porque se opone al contenido del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y particularmente porque resulta contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La figura como tal de la prisión preventiva oficiosa sí es inconvencional. El problema es que está reconocida en nuestra Constitución, en el catálogo del artículo 19. Lo que no puede ser inconvencional es un artículo de la Constitución. ¿Por qué no puede ser inconvencional? Porque se encuentran en un mismo plano, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. No se relacionan entre sí en términos jerárquicos. Así como el artículo 8 de la Convención no puede ser inconstitucional, el artículo 19 tampoco puede ser inconvencional. La fórmula para resolver las antinomias que se presenten entre la Constitución y los tratados internacionales es el principio pro persona. Existe un mismo catálogo que constituye el parámetro de regularidad constitucional. Conclusión, la prisión preventiva sí es inconvencional, sin embargo el artículo 19 no puede ser declarado inconvencional. Muchas gracias. Creo que para reforzar este punto les voy a leer la parte considerativa del proyecto de sentencia que será discutido el lunes, que la verdad no me gustó mucho porque está bastante riesgoso, sin embargo es un avance importante. El proyecto de sentencia dice, en lo conducente, el juez constitucional deberá ponderar la restricción a la luz de los derechos humanos de fuente internacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta ahí vamos bien. Estoy de acuerdo en que las restricciones deben de ser ponderadas a la luz de este bloque. Lo que no me gustó es lo siguiente. A fin de determinar si existe un margen de apreciación nacional que permita al Estado mexicano mantener la restricción constitucional en aras de proteger bienes de importancia suprema. Esta parte considerativa, en mi opinión, es muy riesgosa porque se le sigue dando la oportunidad a los jueces de determinar si existe un margen de apreciación nacional para mantener la restricción. ¿Qué son los bienes de importancia suprema? No tengo ni idea. Es un concepto jurídico indeterminado que genera incertidumbre jurídica. Entiendo por qué lo hicieron o por qué lo hizo el ministro ponente. El dejar totalmente muertas las restricciones constitucionales puede que genere más dolores de cabeza que soluciones y no queremos llevar en la medicina una enfermedad más grave. Hay quienes han analizado la posibilidad de habilitar nuevamente la reelección en México, porque la prohibición de reelección es una restricción constitucional y hay algunos precedentes de la Corte Interamericana
que declaran la prohibición de reelegirse como una violación a los derechos de quienes, de los políticos. Entonces, yo creo que por eso pusieron esta fórmula. Sin embargo, habrán casos en los que nos digan que sí existe un margen de apreciación nacional que permite mantener la restricción constitucional. Un ejemplo que podría ser muy grave es la limitante que está en la Constitución al ejercicio del derecho de defensa. La Constitución, en el artículo 20, apartado B, creo que es la fracción 8, por ahí, a lo mejor me estoy equivocando en la fracción, reconoce el derecho de defensa a partir de algunos supuestos. Cuando el imputado sea sujeto de un acto de molestia, cuando sea detenido o cuando se le cite para formular imputación. En cambio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido consistente en reconocer el derecho de defensa desde que una persona es señalada como posible autor o partícipe de un hecho. Es decir, desde que se formula la querella o se presenta la denuncia, se tiene que respetar el derecho de defensa. Con esta fórmula de apreciación nacional y de salvaguarda de bienes de importancia suprema, que no tengo ni idea cuáles son esos, nos podrían echar argumentos rebuscados para seguir restringiendo el derecho de defensa y me parece muy grave. Muchas gracias, Gerardo. Sigo dando lectura. Hay un comentario de nuestra presidenta, maestra Amparo Verdugo. Dice: muchas gracias, estimado Gerardo Hostos. Interesantísima sesión e inmejorable exposición. Muchas felicidades. Vienen los datos que nos hiciste el favor de compartir, Gerardo, de tu Twitter, así como tu número celular. Viene un comentario del maestro Manuel Romo, compañero aquí del capítulo Sinaloa. Dice: excelente ponencia. Felicidades al ponente y organizadores. Viene la obra, la reforma penal fiscal comentada de Tirán Loblanc. Viene un comentario también de Juan Carlos Vázquez, del capítulo Tlaxcala, es el presidente, quien agradecemos que también nos acompañe, al igual que la presidenta del capítulo Veracruz en esta sesión. Dice: excelente ponencia, mi estimado maestro Gerardo Hostos. Mi felicitación igualmente al capítulo Sinaloa. Posteriormente publica Carlos Rochín Álvarez un link donde podemos descargar la obra, podemos accesar a la obra. Pedro Flores hace un comentario y dice: el monto fiscal incorporado al catálogo de delincuencia organizada es cuando supere los 7.8 millones de pesos, y el delito de defraudación fiscal es cuando el monto no excede esta cantidad. Ahí queda. Correcto. Ya en complemento a lo que señalaste, Gerardo, a la pregunta de David Lizárraga. Azucena Castelo: muchas gracias por la ponencia, maestro, y a los organizadores, saludos a todos. De Marco Aramburo: muchas gracias, maestro Gerardo, te agradezco tu explicación. Hay una pregunta también que me manda por aquí el compañero Edgardo Soria, con relación a la prisión preventiva oficiosa, que sí, ¿qué pasará si se echa para atrás la prisión preventiva oficiosa con las víctimas en particular? Porque si nos vamos a ir a lo que más beneficie, por un lado está el imputado, pero por el otro están también los derechos de la víctima. En mi opinión, la prisión preventiva oficiosa no protege de manera alguna a las víctimas. Al contrario, dificulta que los imputados puedan acceder o generar los recursos económicos que en su momento podrían utilizar para el pago de la reparación del daño. El hecho de que se elimine la prisión preventiva oficiosa, en primer lugar, no implica una declaratoria de inocencia a los imputados. Simplemente implica que durante el proceso, por regla general, estarán gozando de su libertad para garantizar su comparecencia en el proceso y la protección de las víctimas.
existe un amplio catálogo de medidas cautelares previstas en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y tampoco implica que deje de existir la prisión preventiva como medida cautelar. La prisión preventiva es la medida cautelar más grave y para imponerla debe de estar justificada su necesidad y existir un elevado riesgo de fuga. En los casos en que existan datos objetivos que permitan justificar razonablemente la medida, la pueden seguir imponiendo sin violar ninguna disposición constitucional ni convencional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce la necesidad de contemplar a la prisión preventiva como una medida cautelar, pero debe de ser necesaria. El problema con la prisión preventiva oficiosa es que no se analiza su necesidad, se impone en automático atendiendo al tipo de delito. Y eso es muy arriesgado porque el legislador inclusive puede jugar con los tipos penales, aunque los hechos no encuadren en los mismos. Voy a poner un ejemplo. Un delito de lesiones, a lo mejor que pone en peligro la vida, puede ser considerado como un delito de homicidio en grado de tentativa. La Suprema Corte ya se pronunció al respecto y señaló categóricamente que el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es un catálogo cerrado. No puede hacerse extensivo a los casos de tentativa. Aunado a lo anterior, las víctimas tienen el derecho de solicitar al juez providencias precautorias para garantizar el pago de la reparación del daño. Estas providencias precautorias pueden ser la inmovilización de cuentas bancarias y el embargo de bienes. Finalmente, lo que busca la víctima de un delito es una justicia restaurativa, es la reparación integral del daño, el conocimiento de la verdad y que se haga justicia. La justicia se hará en el momento en que la persona sea declarada culpable en una sentencia condenatoria. Recordemos que el estándar, para vincular a proceso a una persona es muy bajo. Y este régimen bajo, sumado a la prisión automática, ha generado más problemas que beneficios, inclusive para las víctimas. Espero haber dado respuesta a la pregunta. Muchas gracias, Gerardo. Un comentario de Alejandra de Nicolás, otra extraordinaria sesión del capítulo Sinaloa. Felicidades. De Carlos Rincón Álvarez, publica 8,695,470. Me parece que es la cantidad actual. Y yo, en abono a lo que acabas de señalar, en este tema que ya es diverso de la prisión preventiva, el análisis que se está haciendo sobre eliminar la figura de la prisión preventiva de manera oficiosa, pues hay políticas criminales que son manejadas por el Estado y sabemos que al final de cuentas es una panacea lo que se está generando aquí. Si bien es cierto, es una cuestión técnica y que tiene un alcance en materia de derechos humanos, pero en la práctica también sabemos que pues es más sencillo la justificación cuando se trata de una política criminal para imponer una medida cautelar de prisión preventiva a una persona por un asunto en particular. Pues con eso ya dimos lectura a todos los comentarios, a todas las felicitaciones, a las preguntas también que se han generado. Acaban de publicar una más de Juan Pablo Ruiz. Dice, muchas gracias por la ponencia, maestro. Aquí Juan Pablo Ruiz López de Sinaloa. Una pregunta, ¿tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de eliminar o declarar inconstitucionalidad, inconvencionalidad de algún apartado de la ley fundamental? ¿No es facultad del constituyente permanente en la reforma a la Constitución? . Es una pregunta muy atinada.
reitero que la Corte no va a declarar la inconvencionalidad del artículo 19 constitucional. Lo que está proponiendo el proyecto es modular la teoría de las restricciones constitucionales de manera insuficiente, en mi opinión, porque se le sigue dando mayor jerarquía a la apreciación nacional, cuando lo correcto sería eliminar por completo la teoría de las restricciones constitucionales. Estoy totalmente de acuerdo en que la Corte no tendría esa facultad, es una facultad exclusiva del constituyente permanente. Vamos a ver cuáles son los conceptos de condena en la sentencia que está por dictar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si la Corte Interamericana sí declara la incompatibilidad de la regulación constitucional, yo creo que el constituyente permanente estaría obligado a reformar el artículo 19, porque México, al firmar la Convención Americana de Derechos Humanos, reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, y por lo tanto, lo que diga la Corte Interamericana es la última palabra. Creo que también es importante para concluir nuestro tema, porque ahorita nos fuimos desviando un poco hacia el tema de la prisión preventiva oficiosa, que también es muy importante, darles mi opinión en cuanto a la política criminal fiscal que ha estado implementándose. Alguien comentó de manera muy atinada que cuando viene un cambio de gobierno, nos cambian las reglas del juego, pero la única constante es que se sigue reforzando de manera enérgica, arbitraria y terrorista la política fiscal. Esta política fiscal ha sido totalmente ineficiente. No han logrado recaudar más. Lo que se busca con una política fiscal, y para que una política fiscal sea sana y efectiva, es recaudar más impuestos. Y nuestros legisladores creen que con un incremento de penas, con reformas a la Ley de Seguridad Nacional o a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, van a obtener de manera coactiva esa recaudación de contribuciones que no han logrado en la vía administrativa. Esta política ha sido sumamente deficiente, y creo que para que pueda haber una mejor recaudación, en vez de estarse peleando con los contribuyentes, en vez de considerarlos como enemigos del Estado y de asfixiarlos con un abanico de obligaciones de difícil cumplimiento, tendrían que empezar por generar más incentivos fiscales. En la pandemia hubo consecuencias muy nocivas para todos los estados, especialmente en México. Se afectó la economía, se afectó el desarrollo. Muchas familias mexicanas están luchando por subsistir, y el Estado ahí es cuando debe de entrar como garante de los derechos humanos a generar incentivos para que los particulares puedan primero reponerse de la crisis para posteriormente poder contribuir al gasto público. Si no existe un incentivo a contribuir al gasto público, no se va a lograr más recaudación. Además de que existe falta de transparencia y mucha incertidumbre de cuál es el destino final de nuestras contribuciones. Uno de los problemas más graves de nuestra realidad social es el desvío constante de recursos públicos. El día de hoy salió publicada una nota en el Reforma de la periodista Penile Ramírez, que detectó gastos por 2,000 millones de pesos en la obra del Tren Maya, que se fueron precisamente a empresas que realizan operaciones, que expiden comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, empresas fantasmas.
creo que esto genera lo contrario a un incentivo. Si de por sí es difícil para un empresario generar utilidades y la carga fiscal es excesiva, además de que existe inseguridad, las vías públicas están en un estado deplorable, no tenemos acceso a un sistema de salud efectivo, creo que no hay un incentivo de pagar contribuciones para que después sean desviadas en beneficio de estrategias políticas de quienes ejercen el poder. Entonces, claramente estas políticas han sido fallidas. De por sí en derecho penal, el incremento de penas no es efectivo para la prevención general, tampoco lo es en materia fiscal, y este régimen particular de derecho penal fiscal ha sido claramente fallido. Por eso consideré al principio a este paquete de reformas como una miscelánea fiscal del enemigo. Resulta que ahora los contribuyentes que deciden arriesgarse a través de estrategias elusivas para reducir su base gravable son enemigos del Estado y violadores de derechos humanos. Pues creo que así menos va a haber incentivo. Además, no solamente son las obligaciones fiscales, también existen una serie de obligaciones en materia de pago de cuotas de seguridad social, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, tarifas y aranceles excesivos en materia de comercio exterior, el cúmulo de obligaciones que tienen que cumplirse en materia de prevención del lavado de dinero. Y para poder cumplir de manera efectiva con todas estas obligaciones, se requiere en casi todos los casos de la contratación de servicios especializados, asesores fiscales, contadores, abogados, expertos en compliance, expertos en prevención del lavado de dinero. Para poder cumplir con las obligaciones, las empresas generan gastos excesivos que dificultan generar utilidades. Y si no lo hacen, se ven sometidos contra las cuerdas en un procedimiento sin reglas claras, sin debido proceso, y donde lleguen a imponerles una multa, por ejemplo, de las previstas en la Ley Federal para prevenir e identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, o en el Código Fiscal en materia de identificar al beneficiario controlador, son multas excesivas. Entonces, el Estado ha venido intentando en los últimos 50 años reforzar su política fiscal generando terror en los contribuyentes y no ha logrado recaudar más. Por lo tanto, su política ha sido fallida. Tenemos que proponer a las comisiones de Hacienda, de Justicia, de puntos constitucionales, que se busque otro tipo de política fiscal en la que el Estado y los contribuyentes puedan tener un interés común, mejorar los servicios públicos, mejorar la calidad de vida, tener más seguridad, porque de lo contrario, la ilusión fiscal va a seguir siendo una constante en este país. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Gerardo. Después de esta vasta respuesta, damos por cerrado el ciclo de preguntas. Queremos hacerte mención de que el capítulo Sinaloa, la Comisión de Derecho Penal, integrado por la licenciada Erika Castro Rodríguez, mi compañera, subcoordinadora de esta comisión, su servidor, licenciado Alberto Roesque Lizarra Hidalgo, tenemos para ti un reconocimiento de participación que te haremos llegar posteriormente. Es este documento. Gracias. Y dice así: Barra Mexicana de Abogados otorga el presente reconocimiento al expositor licenciado Gerardo Hostos Rincón Gallardo por su valiosa participación como ponente con el tema delitos fiscales como delito fin de delincuencia organizada en la sesión de educación continua del capítulo Sinaloa realizada el día 3 de septiembre de 2022. Muchas gracias por compartirnos
tu tiempo, por compartirnos tu experiencia y tu conocimiento. Muchas gracias a todos los que el día de hoy nos acompañaron en esta sesión. Pues realmente son muchos los comentarios. El tema da para mucho más, yo sé, y pues totalmente agradecido con el tiempo que nos has dedicado infinitamente. Con esto damos por terminada la presente sesión. Creo que van a dejar ya de grabar, aunque quede abierta la transmisión para algún comentario ya en lo particular. Muchas gracias a todos. Que tengan una bonita tarde. Y al contrario, les agradezco muchísimo la invitación y les agradezco también su generosidad con los comentarios que me hacen. Me siento muy afortunado y halagado. Espero poder volver con ustedes porque hay mucha tela de dónde cortar. Les mando un fuerte abrazo a mis antiguos amigos y a mis nuevos amigos. Gracias. Muchas gracias.